parte de Guadalupe, Margarita la conforma en este momento dos piezas con sedes en Bogotá y Bucaramanga. Vamos a comenzar primero que todo una presentación acerca de los antecedentes del manga. Bienvenidos a esta conferencia sobre cultura y manga. Vamos a hablar sobre este proyecto que trata de difundir la cultura manga a nivel nacional a través de un proyecto de unión donde se está de unión a través de personas como ustedes, lectores, tiendas, bibliotecas y haciendo unión con la embajada japonesa que está apoyando esta iniciativa como proyecto cultural y como proyecto autosostenible. Esta conferencia dedicada a todos y cada una de las personas que estén interesadas en la cultura japonesa y el manga. Buscamos principalmente una discusión más abierta sobre el manga y la cultura japonesa que esté disponible para cualquier tipo de público, ya no desde un punto de vista informal, sino más formal, desde el punto de vista literario, artístico y cultural. Los antecedentes del manga los podemos encontrar desde tiempos remotos, desde antes de 1500. El término manga se acuñó por primera vez por Hokusai Katsushika. Este era un artista grabador japonés. Él lo principalmente que hacía, él nació de toda la rama artística de ukiyo-e. Vemos en esta diapositiva un fragmento de lo que se puede conocer como uno de los primeros mangas. Manga se conoce como el término viene de dibujo irresponsable. Lo principal que se trataba de representar eran las costumbres de Edo. Eran dibujos que mostraban acciones y la vida cotidiana de los ciudadanos. Al otro lado encontramos una diapositiva que muestra algunos de los trabajos más conocidos de Hokusai, la gran ola con el monte Fuji, representativo de Japón. Ya en su evolución, además de mostrar la vida cotidiana, la vida secular, llegando hasta 1950, en la época de los 50, se encuentran una comercialización más amplia de lo que es el manga. Se encuentran unos rollos que principalmente los producían los monjes budistas. Estos rollos contaban historias, relataban, además de la vida cotidiana de las personas, habían relatos fantásticos, relataban muchas cosas referentes al folclore japonés. En 1959 aparece Shigeru Mizuki, quien coge uno de estos rollos muy populares entre los monjes budistas, y este relato se llama Hakaba no Kitaro, y lo comienza a serializar en forma de manga, en forma de viñeta, de cómo se refiere a las viñetas en japonés. Se comienza a serializar como Gegege no Kitaro. Gegege no Kitaro es una de los mangas más representativos y jugosos, por decirlo así, en el ámbito del folclore japonés.
se encuentran casi todos los animales fantásticos, yokai, ayakashi, bakemonos, de los que aparecen en todos los rollos escritos de los monjes budistas, y los de la era Edo, de la era desde también los años desde el siglo XIX y comienzos del siglo XX también. Sigue pasando el tiempo con las serializaciones y aparece la carrera como mangaka no se tomaba muy en serio. Era siempre la carrera de mangaka era llevada más que todo por jóvenes estudiantes en sus últimos años de estudios. Comenzaban a serializar, comenzaron a hacer gremios y aparece alrededor de los años 60, 70, aparece una revista underground de manga llamada Lara. Esta revista congregaba más que todo a los artistas manga, los artistas de dibujo responsable. Era una de las primeras serializaciones que se encontraban. Y desde esta revista, desde esta publicación y esta reunión de autores, se comenzó a tomar el manga como algo más serio y se quiso, por decirlo así, desligar por primera vez del manga como tal y comenzó a tomar un término que se llama gekiga. El gekiga como tal se refiere al manga más maduro, al manga que no quería ser llamado manga, porque quería llegar a un público no infantil ni juvenil, sino a un público más maduro, un público más